Y si te dijera que el mejor repelente de mosquitos que jamás usarás no está en una lata de aerosol de la ferretería, está creciendo en la tierra. Son plantas que han mantenido alejados a los insectos que pican durante miles de años, completamente libres de químicos, y lo bastante hermosas como para convertirse en el centro de cualquier jardín. La mayoría de las personas no tiene idea de que esto sea siquiera posible. Quédate hasta el final porque la planta número 6 de esta lista fue probada por investigadores y superó al DEET en estudios científicos publicados, y la número 10 se ha utilizado en todo el mundo antiguo durante miles de años. La ciencia moderna acaba de confirmar exactamente por qué funciona. Si quieres crear un jardín que los mosquitos eviten activamente, suscríbete ahora mismo porque publicamos nuevos videos cada semana y no querrás perderte lo que viene. Muy bien. Empecemos. Aquí tienes 10 poderosas plantas repelentes de mosquitos que deberías cultivar, clasificadas desde impresionantes hasta verdaderamente transformadoras para tu espacio al aire libre. Planta número 1. Lavanda. La fortaleza aromática. Comencemos por el principio. Y no hay mejor comienzo que la lavanda. Esta belleza de tonos plateados y púrpuras probablemente ya esté en tu lista de deseos para el jardín. Pero la mayoría de las personas la cultiva únicamente por su apariencia y su aroma. Lo que no saben es que la misma cualidad que hace que la lavanda huela de manera extraordinaria para nosotros, esa fragancia limpia, floral y ligeramente medicinal, resulta absolutamente insoportable para los mosquitos. Su historia se remonta a miles de años. Los antiguos egipcios utilizaban aceite de lavanda en sus procesos de embalsamamiento, en parte por su aroma y en parte porque mantenía alejados a los insectos. Los romanos la añadían a sus baños, a su ropa de cama y a sus espacios habitables. No solo como un lujo, sino también como un repelente práctico contra los insectos. En la Europa medieval, las personas colgaban ramos de lavanda en las puertas y la frotaban sobre la piel antes de trabajar al aire libre. No era superstición. Eran personas que debían controlar la presencia de insectos sin productos químicos sintéticos, y la lavanda era una de sus herramientas más confiables. ¿Qué dice la ciencia moderna? El aceite esencial de lavanda contiene varios compuestos bioactivos, principalmente linalool, acetato de linalilo y alcanfor. Estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares han confirmado que estos compuestos poseen una actividad repelente medible contra los mosquitos y otros insectos que pican. Investigaciones realizadas específicamente sobre Aedes aegypti han demostrado que los compuestos derivados de la lavanda reducen significativamente el aterrizaje y la alimentación de estos insectos. El mecanismo es el siguiente. El linalool y el alcanfor interfieren con los receptores olfativos que los mosquitos utilizan para detectar el dióxido de carbono y los olores de la piel de posibles huéspedes. En otras palabras, la lavanda no solo huele bien, altera activamente el sistema sensorial que los mosquitos utilizan para encontrarte. Su aplicación práctica es muy sencilla. Planta lavanda a lo largo de senderos, cerca de zonas de descanso al aire libre y en los accesos a la vivienda. La liberación pasiva de compuestos aromáticos desde el follaje crea una barrera olfativa que los mosquitos evitan. También puedes aplastar suavemente las hojas o flores entre los dedos y frotarlas sobre la piel expuesta para obtener un efecto repelente más directo. Las bolsitas de lavanda seca colocadas dentro de cojines de exterior o cerca de las puertas prolongan aún más sus beneficios. La lavanda prospera a pleno sol y en suelos bien drenados y ligeramente alcalinos. Una vez establecida, tolera la sequía, requiere muy poca fertilización y vuelve a crecer de forma confiable año tras año en la mayoría de los climas. No solo estás añadiendo una planta repelente a tu jardín, estás incorporando una planta perenne resistente que casi no exige cuidados y que ofrece beneficios constantes. Piensa en ella como una cerca púrpura alrededor de tu vida. Al aire libre para ti huele a paraíso. Y para cada mosquito cercano, representa una clara señal de advertencia. Planta número 2. Hierba de citronela. El repelente original contra los mosquitos. Si alguna vez has encendido una vela de citronela, ya conoces su aroma. Pero hay algo que la mayoría de las personas no sabe. La vela es apenas una versión pálida y diluida de la planta real. La auténtica hierba de citronela, Chimbopogon nardus o Chimbopogon winterianus,
Es una gramínea tropical alta y frondosa, que produce aceite de citronela en concentraciones que ningún fabricante de velas puede igualar. Cultivarla en tu jardín es una de las medidas más directas y efectivas que puedes tomar para reducir la presencia de mosquitos en espacios exteriores. La citronela se ha utilizado durante siglos en el sudeste asiático. Las prácticas tradicionales en Sri Lanka, Indonesia y Malasia incluían plantarla alrededor de las viviendas y de las zonas de reunión para mantener alejados a los insectos. Su aceite se extraía para aplicarlo sobre la piel, se quemaba como incienso y se incorporaba a tejidos y telas. No eran simples suposiciones, eran soluciones desarrolladas a través de generaciones de experiencia en algunas de las regiones con mayor densidad de mosquitos del planeta. La ciencia moderna ha confirmado con precisión cómo funciona. El aceite de citronela contiene 3 compuestos activos principales: citronelol, geraniol y citronelal. Cada uno actúa de forma diferente sobre el sistema sensorial de los mosquitos. El citronelol altera los receptores de las antenas que utilizan para localizar a sus víctimas. El geraniol ha demostrado en estudios clínicos ser uno de los repelentes naturales más eficaces jamás evaluados, ofreciendo en algunos ensayos más de 2 horas de protección frente a especies del género Aedes. El citronelal añade un efecto repelente adicional y también posee propiedades antimicrobianas en el entorno. La diferencia fundamental entre una vela y la planta es sencilla: la planta libera estos compuestos de manera continua, pasiva y en concentraciones mucho más elevadas que una vela diluida en cera. Cuando plantas citronela cerca de una terraza o de una zona de comedor al aire libre, estás creando un difusor vivo que funciona durante todo el día, todos los días, sin necesidad de encender nada. En cuanto al cultivo, la citronela prospera en climas cálidos, con abundante sol y riego regular. En regiones más frías puede cultivarse en macetas grandes y trasladarse al interior durante el invierno. Es una planta de gran tamaño, capaz de alcanzar entre 1 y 2 metros de altura, por lo que necesita espacio para desarrollarse. Aplastar ocasionalmente sus hojas ayuda a liberar más aceite y a reforzar el efecto repelente en el área cercana. Piensa en ella como la vela antimosquitos original. Con una ventaja enorme: nunca se consume. Nunca necesita ser reemplazada y puede resultar más eficaz que muchas de las opciones disponibles en las tiendas. Planta número 3. Melisa. El gigante amable de los repelentes naturales. La melisa es una de esas plantas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Es fácil de cultivar, prácticamente imposible de matar. Se extiende con entusiasmo en la mayoría de las condiciones. Produce una deliciosa infusión. Posee propiedades calmantes y antivirales documentadas. Y además, repele a los mosquitos. Melisa officinalis merece mucho más reconocimiento del que recibe en el mundo de la jardinería. La historia de la melisa como repelente de insectos se remonta a la antigua Grecia. Los herbolarios de la época clásica observaron que las abejas se sentían atraídas por ella, mientras que las moscas y los mosquitos preferían mantenerse alejados. Esta doble reputación, apreciada por los insectos beneficiosos y evitada por los perjudiciales, hizo que numerosas civilizaciones la cultivaran activamente alrededor de sus hogares durante la Edad Media. Los monasterios europeos cultivaban melisa en sus jardines medicinales, no solo para preparar infusiones y remedios herbales, sino también porque hacía mucho más agradables las áreas de trabajo al aire libre durante los meses cálidos. La ciencia detrás de su efecto repelente es particularmente interesante. La melisa contiene altas concentraciones de citronelol, el mismo compuesto responsable de gran parte de la eficacia de la citronela. También contiene eugenol y otros terpenos que han demostrado actividad repelente frente a diversas especies de insectos. Un estudio que analizó específicamente el aceite esencial de melisa encontró tasas de repelencia superiores al 97% contra mosquitos en condiciones controladas de laboratorio, cuando se utilizaron preparaciones concentradas. El punto práctico es sencillo. La planta libera estos compuestos de forma constante a través de sus hojas, pero cuando las hojas se aplastan o se frotan, la liberación de aceites aromáticos se vuelve mucho más intensa. Frotar hojas frescas de melisa sobre la piel proporciona un repelente natural de aroma agradable
que puede ofrecer protección durante un período razonable de actividad al aire libre, hay un aspecto importante que debes tener en cuenta: la melisa se expande con rapidez. Si se planta directamente en un jardín sin control, ¿puede adueñarse del espacio en 1 o 2 temporadas? La solución es simple. Cultívala en macetas o plántala dentro de recipientes enterrados para limitar la expansión de las raíces. Coloca las macetas cerca de zonas de descanso, entradas y senderos por los que pases con frecuencia. El simple roce con las hojas libera los aceites esenciales y mantiene activo el efecto repelente mientras disfrutas del jardín. Piensa en ella como la gran triunfadora silenciosa del jardín medicinal. Elegante, deliciosa, atractiva y, al mismo tiempo, manteniendo discretamente a los mosquitos a distancia durante toda la temporada. Planta número 4. Caléndulas. La planta compañera que los mosquitos no soportan. Las caléndulas son una de las plantas más subestimadas del mundo de la jardinería. La mayoría de las personas las considera simplemente flores alegres que aportan tonos amarillos y anaranjados a los bordes del jardín. Sin embargo, las especies del género Tagetes poseen una reputación que va mucho más allá de lo ornamental. Y su capacidad para repeler mosquitos es real y está sorprendentemente respaldada por la ciencia. Las caléndulas han sido utilizadas durante siglos en diferentes culturas como herramientas de siembra asociada. En México, donde son originarias, se cultivaban desde tiempos precolombinos tanto como flores sagradas, como repelentes naturales de insectos, como repelentes natural tradicional de México y Centroamérica. Las intercalaba entre los cultivos de huertos y campos para reducir la presión de las plagas. Con el paso del tiempo, esta práctica se extendió por todo el mundo a medida que las semillas y el conocimiento tradicional viajaban entre continentes. La actividad repelente de las caléndulas proviene de diversos compuestos presentes en sus hojas y raíces, especialmente los tiofenos. Las secreciones de sus raíces han demostrado capacidad para disuadir no solo insectos, sino también nematodos presentes en el suelo. Además, el follaje produce un aroma intenso y característico que muchos insectos, incluidos los mosquitos, prefieren evitar. Las investigaciones científicas han confirmado que el aceite esencial de Tagetes minuta posee una importante actividad repelente contra los mosquitos. Algunos estudios incluso han documentado efectos larvicidas frente a especies comunes de mosquitos, ayudando a reducir su población desde etapas tempranas de desarrollo. Lo que hace especialmente valiosas a las caléndulas para los jardineros domésticos es que requieren muy pocos cuidados. Necesitan abundante sol, un suelo razonablemente fértil y la eliminación periódica de las flores marchitas para prolongar la floración. En la mayoría de los climas, se cultivan como plantas anuales, por lo que deben replantarse cada temporada, pero su costo es bajo y los beneficios son abundantes tanto desde el punto de vista estético como funcional. Plántalas densamente alrededor de patios, terrazas, muebles de exterior, cercas o bordes del jardín. La combinación de su impacto visual y sus compuestos repelentes crea una barrera que actúa en varios niveles para desalentar la presencia de insectos. Existe además una ventaja adicional importante: las caléndulas atraen insectos beneficiosos como avispas parasitoides y sírfidos, depredadores naturales de numerosas plagas del jardín. No solo estás ahuyentando mosquitos, sino también construyendo un sistema de defensa ecológico que contribuye a que todo tu jardín sea más saludable y equilibrado. Piensa en ellas como un guardia de seguridad alegre y eficiente que siempre está de servicio. Protege tu jardín de forma silenciosa y, además, luce espectacular mientras trabaja. Planta número 5, albahaca. La hierba culinaria que los mosquitos detestan. Hay un detalle que puede cambiar por completo la forma en que ves tu huerto de hierbas aromáticas: la albahaca. La misma planta que utilizas para preparar salsa de tomate, pesto o brusquetas frescas. También es una de las plantas repelentes de mosquitos más eficaces que puedes tener cerca de tus espacios al aire libre. Ocimum basilicum posee una doble identidad que muchos jardineros domésticos desconocen, y vale la pena conocerla. La albahaca se cultiva desde hace más de 5.000 años y tiene su origen en regiones tropicales de Asia y África, lugares donde los insectos no solo son molestos, sino también transmisores de enfermedades graves.
Las prácticas tradicionales en estas regiones incluían colocar plantas de albahaca cerca de ventanas, puertas y zonas de reunión para ayudar a mantener alejados a los insectos. En algunas zonas de la India, la albahaca sagrada Ocimum tenuiflorum se plantaba alrededor de las viviendas por razones espirituales. Pero también por motivos muy prácticos ayudaba a repeler insectos y hacía mucho más agradable el aire durante los meses más calurosos del año. Las investigaciones modernas han confirmado la razón de esta eficacia. El aceite esencial de albahaca contiene eugenol, linalool y metilhavicol, compuestos con propiedades repelentes demostradas frente a mosquitos de los géneros Aedes, Culex y Anopheles. Un estudio amplio encontró que el aceite esencial de Ocimum basilicum logró una repelencia del 100% contra determinadas especies de mosquitos en condiciones de laboratorio y en concentraciones estándar. Los resultados en exteriores suelen variar, como ocurre con la mayoría de los repelentes botánicos, pero la actividad de sus compuestos y sus mecanismos de acción están claramente documentados. La gran ventaja práctica de la albahaca frente a muchas otras plantas repelentes es que ya tienes motivos para cultivarla y cuidarla. La regarás, la podarás y cosecharás sus hojas con frecuencia para utilizarla en la cocina. Y cada vez que la manipules, liberarás aceites aromáticos en el aire que rodea tu huerto, tu patio o tu zona de comedor exterior. La planta no necesita ser procesada ni convertida en aceite esencial para cumplir su función. La simple cercanía y el contacto cotidiano son suficientes para aprovechar parte de sus beneficios repelentes. Cultiva la albahaca en macetas grandes cerca de mesas al aire libre, barbacoas, cocinas exteriores o incluso directamente sobre la mesa del patio cuando sea posible. La cosecha frecuente mantiene la planta compacta, saludable y productiva. Además, los aceites liberados durante la recolección generan una ráfaga adicional de efecto repelente justo en el lugar donde más lo necesitas. Piensa en ella como el único ingrediente de tu cocina que, además de dar sabor a tus platos favoritos, también ayuda a proteger al cocinero. Planta número 6. Hierba gatera. La planta que superó al det, y aquí está la planta que mencioné al principio, la hierba gatera. Nepeta cataria. La planta famosa por hacer que los gatos se revuelquen de felicidad también es, según estudios científicos revisados por pares, uno de los repelentes naturales de mosquitos más eficaces jamás investigados. En 2008, investigadores de la Universidad Estatal de Iowa publicaron unos resultados que llamaron la atención de la comunidad científica especializada en insectos. Descubrieron que la nepetalactona, el compuesto activo presente en la hierba gatera, repelía a los mosquitos aproximadamente 10 veces más eficazmente que el det, cuando se comparaban concentraciones equivalentes en condiciones de laboratorio. El estudio, ampliamente citado desde su publicación, se convirtió en uno de los hallazgos más comentados dentro de la investigación sobre el control natural de plagas. Una planta que la mayoría de las personas asociaba únicamente con el entretenimiento felino, resultó contener uno de los compuestos repelentes más potentes que existen en la naturaleza. La hierba gatera ha sido utilizada durante siglos en la medicina herbal tradicional, principalmente en forma de infusión para calmar los nervios, reducir la fiebre y aliviar problemas digestivos. Sin embargo, los registros históricos de Europa y de los primeros asentamientos en América también mencionan su uso como repelente de insectos. Las personas frotaban las hojas sobre la piel antes de trabajar al aire libre y colgaban pequeños ramos cerca de puertas y ventanas. El conocimiento tradicional ya existía mucho antes de que los laboratorios pudieran explicar científicamente por qué funcionaba. La forma en que actúa la nepetalactona es especialmente interesante, a diferencia del det, que principalmente dificulta que los insectos identifiquen las señales químicas humanas. La nepetalactona parece provocar una respuesta activa de evitación en el sistema nervioso de los mosquitos. No se limita a ocultar tu presencia. Envía una señal biológica que parece decirles, busca otro lugar. Esta diferencia ayuda a explicar la intensidad del efecto repelente observada en numerosas investigaciones. Cultivar hierba gatera es sorprendentemente sencillo. Se trata de una planta perenne de la familia de la menta que prospera en la mayoría de los climas.
tolera suelos pobres y se expande con facilidad, al igual que la melisa. Suele ser mejor cultivarla en macetas si deseas controlar su crecimiento. Plántala cerca de patios. Zonas de descanso y senderos. Puedes aplastar algunas hojas entre los dedos y frotarlas sobre la piel para obtener un efecto repelente directo. También es posible secar las hojas y guardarlas en pequeñas bolsitas para colocarlas alrededor de muebles de exterior o junto a mosquiteras y ventanas. Existe. Sin embargo, un detalle importante si tienes gatos. Encontrarán esta planta rápidamente y demostrarán un entusiasmo extraordinario por ella. Si deseas que sobreviva toda la temporada, considera protegerla con una pequeña estructura o cultivarla en recipientes elevados fuera de su alcance. Piensa en ella como la planta que hizo que los científicos se detuvieran un momento y se preguntaran ¿cómo es posible que el juguete favorito de los gatos esté haciendo exactamente qué con los mosquitos? Planta número 7, romero. El escudo mediterráneo. El romero es una de esas plantas que se ha integrado tan profundamente en la cocina que muchas personas olvidan que alguna vez creció de forma silvestre y tenía un propósito mucho más amplio en su hábitat natural mediterráneo. Salvia rosmarinus, próspera en terrenos secos, rocosos y cercanos a la costa, donde desarrolló un poderoso arsenal químico para sobrevivir a la presión constante de los insectos sin necesidad de riego, fertilizantes ni intervención humana. Ese mismo arsenal es lo que lo convierte hoy en una herramienta valiosa para cualquier jardín. Los antiguos romanos cultivaban romero de manera extensiva, no solo como hierba culinaria, sino también como planta medicinal y ceremonial. Los soldados romanos lo llevaban consigo, las novias lo incluían en sus celebraciones, y las familias lo cultivaban cerca de puertas y espacios comunes. Incluso sin comprender la química detrás de sus efectos, los romanos observaron que los aceites aromáticos liberados por el romero ayudaban a mantener alejados a los insectos y contribuían a que el aire resultara más agradable y limpio. Su reputación como planta protectora no surgió por casualidad, sino por siglos de observación y experiencia práctica. La ciencia moderna ha confirmado lo que aquellas civilizaciones descubrieron mediante ensayo y error. El aceite esencial de romero contiene alcanfor, alfa-pineno y 1,8-cineol, compuestos con efectos repelentes documentados frente a diversas especies de insectos, incluidos los mosquitos. Diversas investigaciones que compararon el romero con otros repelentes botánicos encontraron una capacidad significativa para disuadir especies como Aedes aegypti y varios mosquitos del género Culex. Las concentraciones naturales de estos compuestos son suficientemente elevadas para que la planta los libere continuamente al ambiente, creando una zona de protección pasiva alrededor de las áreas donde se cultiva en grupos densos. Una de las mayores ventajas del romero es su extraordinaria facilidad de mantenimiento. En climas templados puede sobrevivir durante todo el año con muy pocos cuidados. En regiones frías, puede cultivarse en macetas y trasladarse al interior durante el invierno. Prefiere pleno sol, suelos pobres pero bien drenados, y no tolera el exceso de agua. De hecho, suele prosperar mejor cuando recibe menos atención que muchas otras plantas ornamentales. Plántalo en grupos alrededor de terrazas, zonas de descanso, fogatas y entradas de la vivienda. Si deseas potenciar su efecto durante una reunión al aire libre, puedes colocar algunas ramas frescas sobre brasas calientes o directamente sobre el fuego. El humo aromático del romero se ha utilizado durante siglos como repelente natural de insectos y sigue siendo sorprendentemente eficaz. Al hacerlo, estará reproduciendo exactamente una práctica que las comunidades mediterráneas empleaban en sus reuniones al aire libre por las mismas razones que hoy siguen siendo válidas. Piensa en el romero como el campo de fuerza natural del jardín mediterráneo, una planta resistente, aromática y protectora, que mantiene a raya a los insectos mientras aporta un sabor extraordinario a tus platos favoritos. Planta número 8. Menta piperita. La hierba refrescante y repelente de doble propósito. La mayoría de las personas conoce la menta piperita por su sabor. Está presente en tés, caramelos, chicles, pastas dentales y una infinidad de productos refrescantes. Está tan asociada con la frescura y el gusto
que muchos pasan por alto su enorme utilidad en el jardín y en los espacios exteriores, y eso es un error. Porque menta piperita es una de las plantas con mayor capacidad repelente por contacto dentro del reino vegetal. Además de ser increíblemente fácil de cultivar gracias a su crecimiento vigoroso, la menta y otras especies de la misma familia han sido utilizadas durante miles de años en numerosas culturas. Los antiguos griegos y romanos la empleaban en ceremonias, medicina y gastronomía. La medicina tradicional china y la medicina ayurvédica utilizaron diferentes variedades de menta para tratar problemas digestivos, respiratorios y diversas afecciones cutáneas. Su uso como repelente de insectos también aparece repetidamente en registros históricos de distintas regiones del mundo. Durante la Edad Media, muchas familias europeas esparcían hojas frescas de menta sobre los suelos y alrededor de las áreas de descanso para ayudar a mantener alejadas pulgas, moscas y otros insectos molestos. El compuesto responsable de gran parte de su efecto repelente es el mentol, acompañado por la mentona y la pulegona. Esta última aparece en concentraciones especialmente altas en algunas variedades de menta, como el poleo, y ha sido considerada históricamente uno de los repelentes naturales más potentes utilizados por el ser humano. Diversos estudios han confirmado que el aceite esencial de menta presenta actividad repelente frente a varias especies de mosquitos. Algunas formulaciones han demostrado tiempos de protección comparables a los obtenidos con repelentes sintéticos de baja concentración. Las investigaciones también han observado efectos larvicidas, lo que significa que ciertos compuestos de la menta pueden interferir en el desarrollo de las larvas de mosquito presentes en el agua estancada. Este aspecto resulta especialmente interesante desde el punto de vista práctico. Añadir unas pocas gotas de aceite esencial de menta a recipientes con agua que no puedan vaciarse fácilmente, como algunos contenedores abandonados o depósitos temporales, puede contribuir a interrumpir parte del ciclo de desarrollo de los mosquitos antes de que alcancen la etapa adulta. Para el uso directo, las hojas frescas frotadas sobre la piel proporcionan un repelente natural con un aroma agradable y una sensación refrescante que muchas personas encuentran más agradable que la de los productos químicos convencionales. El efecto refrescante del mentol resulta especialmente apreciado durante los días calurosos de verano. La menta piperita debe cultivarse preferiblemente en macetas, ya que puede expandirse con enorme rapidez y ocupar grandes áreas del jardín si se planta directamente en el suelo. Coloca las macetas cerca de terrazas, entradas, cocinas exteriores y zonas de descanso. Aplastar o frotar las hojas de vez en cuando ayuda a liberar sus aceites esenciales y mantiene activo el efecto repelente ayuda a liberar sus aceites esenciales. Piensa en ella como la planta que lo hace todo al mismo tiempo. Ahuyenta mosquitos, refresca el ambiente, aporta una agradable sensación de frescor y además convierte cualquier vaso de té helado de verano en algo mucho más especial. Planta número 9. Tomillo limón. El repelente discreto con resultados sorprendentes. El tomillo limón es el protagonista silencioso de esta lista. No posee la historia legendaria de la lavanda ni los titulares científicos que rodean a la hierba gatera. Es una planta pequeña, rastrera y aromática que muchas personas utilizan como cobertura vegetal en jardines rocosos o entre adoquines por su agradable fragancia y su facilidad de mantenimiento. Sin embargo, detrás de su apariencia modesta, se esconde uno de los repelentes naturales de mosquitos más eficaces cuando se utiliza correctamente. Thymus citriodorus es un híbrido entre el tomillo común y variedades silvestres de tomillo con aroma cítrico. Durante siglos ha formado parte de los jardines herbales europeos. El tomillo en general posee una historia extraordinariamente rica, tanto en la medicina tradicional como en numerosos usos prácticos. Los antiguos egipcios lo utilizaban en los procesos de embalsamamiento, los griegos lo quemaban como incienso en los templos, y lo consideraban símbolo de valentía y claridad mental. Los romanos ayudaron a difundir su cultivo por toda Europa, utilizándolo como planta culinaria y medicinal. Los escritores de la antigüedad describían el aroma del tomillo que impregnaba el aire de las costas mediterráneas como algo agradable y estimulante. Hoy sabemos que gran parte de esa característica proviene del timol, uno de los compuestos bioactivos más importantes presentes en la familia del tomillo. Lo que realmente distingue al tomillo limón
Son los resultados obtenidos en investigaciones científicas específicas. Un estudio publicado en el Journal of the American Mosquito Control Association evaluó varias plantas con potencial repelente Y. Encontró que el tomillo limón destacaba notablemente. Los investigadores observaron que frotar hojas trituradas de tomillo limón sobre la piel proporcionaba una protección comparable a formulaciones con DEET al 25%, durante aproximadamente entre 60 y 90 minutos. Se trata de un resultado notable para una planta fresca utilizada de la forma más sencilla posible, triturar las hojas y aplicarlas directamente. El mecanismo se basa en la liberación de compuestos como timol, carbacrol y citral presentes en el follaje. Estos compuestos aromáticos interfieren con el sistema olfativo de los mosquitos, dificultando que localicen a sus posibles huéspedes. La característica fragancia a limón del tomillo limón se debe a niveles elevados de citral, un compuesto que aporta una capacidad repelente adicional y convierte a esta variedad en una opción especialmente eficaz frente a los mosquitos. Su cultivo es simple y accesible para cualquier jardinero. Se trata de una planta perenne de crecimiento bajo que disfruta del pleno sol, tolera la sequía una vez establecida y suele desarrollarse mejor en suelos ligeros y bien drenados que en terrenos excesivamente fértiles. Una excelente estrategia consiste en plantarlo a lo largo de senderos, entre adoquines o en zonas donde las personas caminen con frecuencia. El roce de los pies y las manos libera gradualmente los aceites esenciales, manteniendo activo su aroma durante todo el día. También puede cultivarse en macetas cerca de áreas de descanso para poder frotar ocasionalmente sus hojas y potenciar la liberación de compuestos aromáticos. Pequeño, sencillo y sorprendentemente eficaz. El tomillo limón demuestra que a veces las plantas más discretas pueden competir con los nombres más conocidos cuando se trata de mantener alejados a los mosquitos. Planta número 10. Hierba limón. La solución ancestral contra los insectos, y llegamos al número 10. La planta que he reservado para el final, porque la hierba limón podría ser el repelente natural de mosquitos más antiguo, más utilizado en todo el mundo y más respaldado por la ciencia que existe en la actualidad. Cymbopogon citratus ha sido utilizada durante miles de años en el antiguo Egipto, en la India, en el sudeste asiático y en numerosas regiones de África. El compuesto responsable de gran parte de su eficacia se encuentra hoy entre los repelentes naturales más estudiados por la investigación científica moderna. La hierba limón aparece en antiguos textos ayurvédicos como una planta medicinal y protectora. También existen registros históricos egipcios que mencionan el uso de hierbas aromáticas para la purificación de espacios y para mantener alejados a los insectos de las viviendas y lugares de reunión. En África subsahariana, en el subcontinente indio y gran parte del sudeste asiático, diferentes culturas incorporaron la hierba limón y otras especies relacionadas del género Cymbopogon como herramientas habituales para controlar la presencia de insectos alrededor de hogares y aldeas. Lo más interesante es que estas prácticas surgieron de manera independiente en distintas civilizaciones y épocas. Cuando culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia llegan a la misma conclusión sobre una planta, vale la pena prestar atención. El compuesto que ocupa el papel principal en esta historia es el geranial. La hierba limón contiene concentraciones elevadas de geranial, además de citral, nerol y merceno. Entre todos ellos, el geranial destaca especialmente por su potente actividad repelente. Diversos estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares han identificado al geranial como uno de los repelentes naturales contra mosquitos más eficaces jamás analizado. Los ensayos clínicos han mostrado tiempos de protección de hasta 2 horas y media frente a mosquitos del género Aedes, conocidos por transmitir enfermedades como el dengue, el virus del Zika y la chikungunya. Algunas investigaciones comparativas también encontraron que formulaciones basadas en geranial podían ofrecer resultados competitivos frente a repelentes con bajas concentraciones de DEET en condiciones reales de campo, pero la importancia de la hierba limón no termina ahí. Los estudios también han demostrado que su aceite esencial puede actuar sobre las larvas de mosquito cuando se aplica en bajas concentraciones en aguas estancadas, interfiriendo en su desarrollo antes de que alcancen la fase adulta. Esto significa que la planta puede contribuir a combatir el problema de los mosquitos en más de una etapa de su ciclo de vida.
Desde el punto de vista del cultivo, la hierba limón es una gramínea tropical que prospera con calor, abundante luz solar y humedad regular. En regiones cálidas puede comportarse como una planta perenne y formar grandes matas con el paso de los años. En climas más fríos se adapta muy bien al cultivo en macetas, permitiendo trasladarla al interior cuando bajan las temperaturas. Además, es una planta de crecimiento rápido, capaz de alcanzar más de 1 metro de altura en una sola temporada, para obtener el máximo beneficio. Se recomienda colocarla alrededor del perímetro del jardín, cerca de accesos y junto a zonas de descanso al aire libre. Al aplastar ligeramente los tallos cerca de la base, se libera una mayor cantidad de geranial al ambiente, produciendo de inmediato ese aroma cítrico tan característico que los mosquitos interpretan como una señal para mantenerse alejados. Y aquí es donde toda esta lista cobra sentido. Cuando los antiguos egipcios cultivaban hierbas aromáticas alrededor de sus hogares, cuando las aldeas tradicionales de la India plantaban especies del género Cymbopogon junto a las entradas de sus viviendas, o cuando las comunidades del sudeste asiático rodeaban sus espacios de reunión con hierba limón, no estaban realizando simples rituales sin fundamento, estaban observando, experimentando y aplicando conocimientos prácticos obtenidos a través de generaciones de experiencia. En esencia, estaban haciendo biología empírica mucho antes de que existieran los laboratorios modernos. Lo fascinante es que muchas de esas observaciones ancestrales están siendo confirmadas hoy por estudios clínicos, investigaciones de campo y análisis bioquímicos. El mundo antiguo no era ignorante, simplemente observaba la naturaleza con una atención extraordinaria. Piensa en la hierba limón como miles de años de conocimiento acumulado, creciendo silenciosamente en una maceta de tu patio, esperando ocupar el lugar para el que fue destinada, ayudarte a disfrutar del aire libre con muchos menos mosquitos alrededor. Y así llegamos al final. 10 plantas, siglos de uso tradicional y una creciente cantidad de investigaciones científicas modernas, apuntando exactamente en la misma dirección. No necesitas cubrirte de productos químicos sintéticos para disfrutar de tu jardín o de tus espacios al aire libre. No necesitas dispositivos costosos, espirales tóxicas, ni aerosoles de fabricación industrial. Lo que necesitas es lavanda a lo largo de los senderos, citronela cerca de la terraza, albahaca sobre la mesa, hierba gatera en macetas donde la ciencia indica que puede superar a muchas alternativas sintéticas, romero junto al fuego y hierba limón alrededor del perímetro, haciendo lo mismo que ha hecho para las personas de todo el mundo durante miles de años. Estas plantas no solo ayudan a mantener alejados a los mosquitos, también desprenden aromas extraordinarios, atraen polinizadores, ofrecen usos culinarios y medicinales, y aportan belleza natural a cualquier jardín. Muchas de las propiedades reconocidas por las civilizaciones antiguas son precisamente las mismas que la ciencia moderna continúa confirmando. Cuando plantas estas especies, no solo estás resolviendo un problema de insectos, estás creando un jardín más vivo, más fragante, más productivo y más conectado con siglos de conocimiento botánico acumulado que cualquier producto en aerosol jamás podría ofrecer. Antes de ir al vivero o al centro de jardinería, hay un detalle importante que conviene recordar: la calidad importa. Una lavanda auténtica, cultivada a partir de variedades de calidad procedentes de viveros confiables, producirá una cantidad mucho mayor de aceites aromáticos y tendrá una capacidad repelente superior a la de variedades genéricas de baja calidad. En el caso de la citronela, asegúrate de adquirir verdaderas plantas de Cymbopogon nardus o Cymbopogon winterianus, y no variedades ornamentales comercializadas como plantas antimosquitos que contienen muy poco citronelol o carecen de él por completo. Lo mismo ocurre con todas las hierbas de esta lista. Cuanto más vigorosa, sana y aromática sea la planta, mayor será también su potencial repelente. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué planta te entusiasma más incorporar a tu jardín esta temporada? ¿Prefieres los clásicos aromáticos como la lavanda y el romero? ¿Te atraen las opciones respaldadas por investigaciones como la hierba gatera y la hierba limón? ¿O te inclinas por las hierbas multifuncionales de cocina como la albahaca y la menta? Comparte tu elección y tu experiencia.
Siempre es fascinante descubrir qué plantas despiertan más interés y cómo las personas las incorporan a sus propios espacios verdes. Y si disfrutas aprendiendo sobre jardinería, plantas útiles y soluciones naturales respaldadas tanto por la tradición como por la ciencia. No olvides seguir acompañándonos. Cada semana hay nuevas ideas, nuevas investigaciones y nuevas formas de transformar cualquier jardín en un lugar más saludable, nuevas más investigaciones hermoso y más nuevas formas de agradable para transformar disfrutar cualquier al aire jardín libre